Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Este video trata sobre 4000 frigorias aire acondicionado, ajustes que mejoran el confort sin disparar la factura en verano, y te voy a enseñar con detalle todo lo que hago y recomiendo cuando tengo delante una unidad de 4000 frigorías para que funcione lo más cómoda y eficiente posible. Quédate hasta el final porque además de ajustes inmediatos te daré cálculos sencillos que te permiten verificar si tu equipo está bien dimensionado, ejemplos prácticos de cuánto puede bajar tu consumo con cada ajuste y los errores que más cuestan a la factura. Empezaré por situar qué significa realmente 4000 frigorías, en términos prácticos y cómo saber si esa potencia es la adecuada para tu habitación o vivienda. Un frigoría equivale aproximadamente a 1,162 vatios, así que 4000 frigorías son alrededor de 4,65 kilovatios de capacidad frigorífica, es decir, una máquina cercana a 16000 BTU/H. En la práctica esa potencia cubre espacios muy variables según aislamiento, orientación y uso, pero suele encajar bien en estancias de entre 25 y 40 metros cuadrados con altura estándar si la vivienda tiene un aislamiento razonable. Si hay mucha orientación sur, vidrio sin protección o una cocina abierta, entonces la misma unidad tendrá que trabajar más y quizás te convenga complementar con sombras o ventilación nocturna. Cuando hablo de ajustes me refiero a configuraciones del equipo, prácticas de uso y pequeñas mejoras en la envolvente térmica que, combinadas, consiguen mantener el confort sin forzar el compresor y sin convertir el aire acondicionado en el mayor gasto de la casa. Un primer punto fundamental que siempre verifico y que explico con números es la diferencia entre capacidad nominal y consumo eléctrico real. Una unidad de 4000 frigorías puede entregar 4,65 kilovatios de frío, pero la energía eléctrica que consume depende del copo del rendimiento estacional, CER, como regla práctica. Si el equipo tiene un COP 3, el consumo eléctrico será 4,65 kilovatios/3 aproximadamente igual a 1,55 kilovatios en funcionamiento continuo. Esto significa que si lo mantienes encendido 8 horas al día consumirás alrededor de 12,4 kilovatios hora diarios. Con un precio de electricidad de ejemplo de 0,25 euro/kWh eso supone 3 euros con 10 céntimos al día y unos 93 euros al mes solo por ese uso. Ahora bien, subir la temperatura del termostato 1 grado puede reducir el consumo en torno al 6 a 8% en la mayoría de los casos, por lo que cada cambio pequeño en la estrategia de uso tiene impacto directo en la factura. Basado en esa lógica, el primer ajuste que recomiendo es elegir una temperatura de consigna razonable. En climas cálidos, entre 24 grados y 26 grados suele ser el punto óptimo entre confort y ahorro. 24 grados es confortable para la mayor parte de las personas y se combinan pequeñas ayudas como ventiladores de techo y buenas cortinas. Fijar 22 grados puede darte sensación de frescor inmediato pero con un aumento del consumo de entre 12% y 20% respecto a 25 a 26 grados, dependiendo del equipo y las condiciones. Otro ajuste clave es el modo de funcionamiento del ventilador. Siempre programo el equipo en la posición auto del ventilador cuando la prioridad es eficiencia y confort homogéneo, porque el aparato regulará las revoluciones para mantener la temperatura, evitando picos de consumo que generan modos turbo o ventilador a máxima velocidad si no son necesarios. Uso ventilador alto solo al inicio para bajar rápido la temperatura y después dejo auto o eco si mi equipo dispone de ese modo. En unidades inverter la recomendación es clara, evita ciclos on/diagonal o frecuentes, porque el compresor inverter ajusta la velocidad para mantener la consigna con menor consumo. Apagar y encender a menudo obliga al compresor a arrancar con picos de consumo y reduce la eficiencia global. Por el contrario, en equipos no inverter puede ser conveniente limitar el tiempo de uso continuado y recurrir a temporizadores para evitar funcionar innecesariamente en horas en las que la vivienda está vacía. La distribución del aire es otro factor que determina tanto confort como eficiencia. Ajusto las lamas horizontales para que el aire no se dispare directamente a las personas. El flujo directo produce sensación fría localizada que empuja a bajar la consigna. Si el equipo permite swing vertical y horizontal, programa un barrido amplio para que el frío se distribuya y la habitación tarde menos en alcanzar la temperatura objetivo de forma uniforme, evitando que el compresor tenga que trabajar más porque una parte de la estancia está más caliente que otra. Complementariamente, uso ventiladores de techo o portátiles para aumentar la sensación de frescor sin bajar el termostato. Un ventilador permite aumentar la temperatura de consigna 2 a 3 grados sin perder confort, y eso se traduce en un ahorro importante porque el equipo de climatización no tiene que extraer tanta energía térmica.
La gestión de la humedad es frecuentemente descuidada pero crítica. En veranos húmedos muchas veces la sensación de calor es más por humedad que por temperatura. Por eso, cuando la humedad relativa es alta, actúo con el modo dry o deshumidificación durante las horas más húmedas del día, porque reducir la humedad de 70% a 55% mejora notablemente el confort sin necesidad de bajar mucho la temperatura. Atención, el modo deshumidificación no es siempre el más eficiente para bajar temperaturas si lo que buscas es frescor rápido, lo uso cuando la sensación pegajosa es el problema principal. En cuanto a mantenimiento, hay acciones imprescindibles que no son complicadas y que mejoran la eficiencia de forma directa: limpieza de filtros cada 4 o 6 semanas en temporada de uso intenso, limpieza o revisión de las aletas del intercambiador exterior para asegurar que el intercambio de calor no esté obstruido, revisión de la bandeja de drenaje y de las tuberías de desagüe para evitar humedad y malos olores, y comprobar periódicamente la carga de refrigerante. Una unidad con carga incorrecta pierde eficiencia y puede consumir mucho más. Una baja carga de gas o fugas provocan que el compresor trabaje más tiempo para la misma consigna. Por eso, si notas que el equipo tarda mucho en bajar la temperatura o que no alcanza la consigna, no asumas que hay que bajar la temperatura, mejor pide revisión técnica. Sobre el tipo de refrigerante y su influencia en rendimiento, hoy los equipos modernos tienden a R32 o R410A. Lo importante desde el usuario es que cualquier recarga o reparación la haga un técnico autorizado que use el refrigerante adecuado y respete las presiones de trabajo, porque tanto un gas incorrecto como una sobrecarga alteran el COP y la durabilidad del compresor. Otro consejo práctico que siempre implemento es la gestión de la envolvente térmica. Cerrar cortinas y persianas durante las horas más soleadas reduce de forma inmediata la ganancia térmica. Usar cortinas con tejido reflectante o instalar estores por la cara exterior reduce la carga directa sobre las ventanas. Si tienes ventanas grandes, instalar láminas solares o doble acristalamiento mejora el rendimiento del equipo y amortiza la inversión en pocos veranos. A nivel de puertas y pasillos, sellar fugas de aire y evitar corrientes que muevan el aire frío hacia zonas no ocupadas siempre ayuda a concentrar la potencia útil donde hace falta. En pisos con horario de tarifa eléctrica por tramos, mi estrategia es aprovechar la ventilación nocturna en horas baratas para preenfriar la vivienda. Abrir ventanas al anochecer y utilizar el aire exterior fresco combinado con ventiladores reduce la carga térmica del día siguiente, lo que permite subir la consigna unas décimas durante las horas de máximo calor. No recomiendo apagar el equipo si la temperatura interior va a subir mucho en unas horas, porque el arranque puede implicar picos de consumo. Mejor programar el apagado o la subida de consigna en el horario en que la estancia quede vacía y volver a preenfriar antes de la ocupación. Hablando de programación, los temporizadores y termostatos programables son una de las herramientas que más ahorro me han dado. Programar descensos y ascensos de consigna según uso real evita mantener la casa fría cuando no hay nadie y asegura que cuando llegas esté a la temperatura ideal. Si tu equipo lo permite, una programación inteligente combinada con sensores de presencia o con domótica permite ahorrar aún más, pero incluso una programación básica ya marca la diferencia. La elección entre modos Eco, Sleep o Comfort depende mucho del equipo, pero en general Eco y Sleep limitan la potencia máxima del compresor y elevan progresivamente la consigna durante la noche. Si toleras pequeñas subidas durante la madrugada, úsalo. Es una forma sencilla de reducir el consumo sin perder confort. En cuanto a la colocación del equipo, es importante que la unidad exterior tenga suficiente flujo de aire y no esté expuesta a radiación solar directa. Sombrearla sin impedir la circulación de aire mejora su rendimiento y reduce la temperatura de trabajo del condensador, lo que aumenta el COP. Además, evita colocar la unidad interior justo encima de una cama o zona de descanso si el flujo de aire es directo, ya que eso provoca sensación de frío localizada que lleva a bajar la temperatura de consigna en exceso. Para quienes se preocupan por el coste real del uso, voy a poner un ejemplo numérico que utilizo a menudo para poner las cifras en perspectiva. Supongamos un equipo de 4000 frigorías con COP3 que funciona 10 horas al día. La potencia útil es 4,65 kilovatios, el consumo eléctrico sería 4,65/3 igual a 1,55 kilovatios y en 10 horas consumirá 15,5 kilovatios hora. Si la electricidad cuesta 0,25 euro/kWh, el gasto diario sería 3,875 euros y en 30 días 116 euros con 25 céntimos. Si aplicas medidas sencillas como subir la consigna 1 grado y usar ventiladores para mantener la sensación de confort, reduces ese consumo en un 7% aproximadamente, lo que bajaría la factura mensual en unos 8 euros. Si implementas además un mantenimiento básico y mejoras de sombreado que reducen la carga térmica, puedes llegar a reducciones del 15 a 25% en consumo total, lo cual se nota mucho en la factura al final de la temporada.
Otro aspecto que explico a menudo y que pocos usuarios consideran es la importancia de la eficiencia estacional, CER, frente a la eficiencia instantánea. Un equipo con buen CER consume menos a lo largo de una temporada porque está optimizado para condiciones variables de temperatura y carga. Cuando vayas a reemplazar o comprar una unidad, fíjate en esa etiqueta porque una diferencia de CER puede suponer ahorros acumulados considerables. Sin embargo, si ya tienes un equipo de 4000 frigorías, no todo está perdido. Los ajustes de uso, el mantenimiento y pequeñas mejoras en la vivienda logran bajar el consumo sin cambiar la máquina. En entornos donde la humedad es extrema, una combinación de deshumidificador independiente y el aire acondicionado puede ser más eficiente que forzar el equipo a extraer humedad y bajar temperatura al mismo tiempo. Evalúa según tu sensación y la lectura de un higrómetro. También quiero detallar errores comunes que veo y que generan mala experiencia y facturas altas. Programar 18 a 19 grados porque, así enfría rápido, sin darse cuenta de que la casa se vuelve incómoda y se mantiene más tiempo con picos de compresión. Colocar la unidad interior detrás de mobiliario que obstruye el flujo. Dejar la unidad exterior con objetos o plantas muy cerca que impiden el intercambio. No limpiar filtros y por tanto reducir el caudal y forzar el compresor. Usar temporizadores incorrectos que apagan y encienden cada poco la máquina, incrementando los picos de consumo, y confiar en modos como turbo durante horas porque baja la temperatura rápidamente pero produce ciclos ineficientes. En cuanto a diagnóstico, si percibes que el equipo de 4000 frigorías no alcanza la temperatura y notas hielo en las tuberías o en el evaporador, es síntoma de problema. Puede ser falta de refrigerante, fallo de ventilador o filtros sucios. En ese caso corta el equipo y pide revisión técnica. Si por el contrario lo que notas es ruido excesivo, revisa los paneles y soportes de la unidad exterior, porque vibraciones o piezas sueltas aumentan la molestia y pueden indicar un desgaste que a la larga afecta el rendimiento. Un aspecto que muchas personas olvidan es el efecto de las cargas internas. Cuantos más electrodomésticos y más personas, mayor la carga térmica. Si vas a recibir visitas, prepara la climatización con antelación o usa estrategias como reducir la iluminación y cerrar puertas de zonas no ocupadas para concentrar la capacidad frigorífica donde realmente se necesita. Para quienes tienen control remoto o app, aprovecho la conectividad para encender el equipo 15-30 minutos antes de la llegada y así evitar mantenerlo encendido mucho tiempo. Programar a distancia es práctico cuando sales por trabajo o por ocio. Finalmente, si estás pensando en renovar o complementar la instalación, considera complementar la climatización con sistemas pasivos, toldos, vegetación exterior, iluminación LED que no aporte calor, y mejoras en aislamiento que, aunque requieren inversión, baja la demanda pico y permiten usar una unidad de 4000 frigorías con menor esfuerzo y mayor confort. En resumen, con una unidad de 4000 frigorías el éxito no depende solo de la potencia nominal sino de cómo la gestionas. Seleccionar una consigna razonable, 24 a 26 grados, usar ventilador en modo auto, aprovechar modos eco o sleep, mantener filtros y unidades limpias, controlar la humedad con el modo dry cuando conviene, mejorar sombreado y sellado de la vivienda, y programar el funcionamiento según ocupación y tarifas, son pasos que combinados reducen la factura sin sacrificar confort. Además de estos consejos prácticos que puedes aplicar hoy mismo, te he dado criterios para comprobar si el equipo está correctamente dimensionado para tu espacio y ejemplos numéricos de consumo que te permiten estimar el impacto real en tu factura. Aplica estas recomendaciones y en pocas semanas verás cómo el equipo mantiene la temperatura deseada con menos trabajo y tu factura de verano deja de ser una sorpresa. Si quieres, en próximos vídeos puedo grabar pruebas en tiempo real con un equipo concreto para mostrar lectura de potencia instantánea, comparativas con y sin ventilador, y ejemplos de ahorro medido con contadores, así que dime qué prefieres ver y lo preparo. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.